Acostumbramos a interpretar el libro del Apocalipsis a la luz del Antiguo Testamento y identificamos símbolos que nos revelan el carácter de Dios, nos revelan su justicia, su amor redentor. Ahora, en ese viaje teológico, los salmos muchas veces aplicados más bien al ámbito devocional emergen así como una fuente poderosísima de comprensión profética, porque no son simples expresiones poéticas de fe, son cánticos vivientes que atraviesan como una línea así todo el tiempo y reflejan las luchas del alma, pero también proyectan luz sobre el papel del pueblo de Dios al final de la historia humana. Y lo vamos a ver aquí. Los salmos nos hablan de guerra, nos hablan de juicio, de redención, de adoración, de justicia, de esperanza. Y en un mundo que hoy arde en conflictos, ansiedades colectivas y pérdida de rumbo espiritual, este antiguo himnario se convierte en un faro contemporáneo. Durante toda esta semana estaremos estudiando mucho más sobre este hermoso libro, pero visto ya desde una perspectiva escatológica. Yo soy Pedro Carriles y estás viendo Escuela Sabática al Punto. El Salmo 122 nos invita a orar por la paz de Jerusalén. Y a primera vista puede parecer esto una exhortación, digamos, política, nacionalista, pero la mirada profética transforma totalmente esta oración en un clamor por la paz de la Jerusalén espiritual, o sea, el pueblo redimido de Dios. Y es bueno saber que en la cosmovisión bíblica, la paz de Sión está directamente relacionada con la paz del mundo. En términos actuales, este salmo nos llama a interceder por la restauración del carácter de Dios en la humanidad. En medio de tantas guerras activas hoy, tanto físicas como ideológicas, esta intercesión se convierte entonces en una forma de, digamos, de militancia espiritual. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ser agentes de esa paz. No solo con palabras, sino a través del testimonio de una vida íntegra, una vida transformada por el Evangelio, sabiendo que la verdadera paz comienza cuando los corazones finalmente se alinean así, se entrelazan con la voluntad divina. Y yo sé, es curioso que David, siendo un hombre de guerra, un hombre de batallas, esté orando por paz. Pero en términos proféticos, el Salmo lo que está haciendo es anticipando el conflicto final, no como una batalla nuclear, como algunos piensan, no, sino como el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre el carácter de Cristo y la falsedad del diablo. Por eso, orar por la paz de Jerusalén es orar por el desenlace justo de la historia y el triunfo definitivo de Dios. Pero el triunfo debe comenzar antes, desde el momento en que los hijos de ese Dios altísimo tomen parte activa en esto a partir de una santificación de sus vidas. Es por eso que en los Salmos 15 y 24 hacen la misma pregunta: ¿quién puede habitar en el monte de Dios o quién puede habitar con Dios? Pero cuando lees estos dos salmos, y ya yendo a los salmos, ves que hacen la misma pregunta, pero desde ángulos totalmente distintos. Mira, si lees el Salmo 15, ahí vas a notar que se enfoca en el plano ético, en el plano existencial, o sea, describe una vida justa, una vida honesta, una vida compasiva, de modo que esto es un llamado a la integridad, un llamado a vivir sin fingimiento, sin doble cara, como quiera que se desee decir. Y es bueno que lo haga, porque en una época donde reina la hipocresía social, donde reina la hipocresía espiritual también, este salmo es una denuncia directa contra la religiosidad superficial. Y en esencia, bueno, establece que el acceso a la presencia de Dios ya no depende de un linaje de religión, de ritos, sino del fruto del carácter. Y en el caso del Salmo 24, bueno, pues se introduce una dimensión cósmica, porque Dios es presentado como el creador soberano y el acto de adoración se convierte ya en una respuesta a esa majestad del Dios del cielo. Por eso, aquí subir al monte del Señor no es solo una cuestión ética, sino también una situación espiritual. Por eso, ante la misma pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Dicen los versos 4 y 5, dice, el
el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y esto puede sonar altisonante, ¿no? Puede lucir así, especialmente hoy que vivimos en un mundo donde la religión se ha vuelto muchas veces en un espectáculo o en una formalidad. Y estos salmos nos confrontan directamente y hacen que nos preguntemos, bueno, ¿qué tan real es nuestra adoración? ¿Qué tanto refleja nuestra vida el carácter de aquel a quien decimos servir? Porque al final no es el conocimiento teológico lo que da acceso al monte de Sión, sino una vida redimida por el Cordero. Porque, por ejemplo, hay muchos doctores en teología con superdoctorados, pero que son ateos. Hay quien predica, por otro lado, de tremendos mensajes desde un púlpito, pero vive una vida totalmente contraria con eso que predica, con eso que habla. O sea, no es lo que haces lo que te define, es lo que eres. Porque el pecado no es una condición, no es una acción, es lo que te motiva. Sí, puedes hacer cosas muy buenas, pero con motivaciones muy malas. Por eso la importancia de un cambio de mentalidad mucho más allá de un cambio de actitud. Corrigiendo tu mentalidad, mira qué importante es esto, corriges tus acciones. Pero ese cambio no lo vas a poder hacer por ti mismo, por ti solo. Debes experimentar el arrepentimiento en Cristo y luego entonces, bueno, Él hace todas las cosas. Y aquí es cuando entra así, ya que estamos hablando de arrepentimiento, el Salmo 51, que es el Salmo de arrepentimiento por excelencia. El Salmo 51 es una joya, es una de las confesiones más profundas de toda la Biblia. Es el testimonio de un corazón que ha sido confrontado con su propio pecado y que no intenta excusarse, está desnudo ante Dios. Por eso se rinde completamente a la gracia del Señor. Y claro, esto contrasta con nuestros días, donde vivimos una cultura que huye del arrepentimiento y romantiza todo lo que tiene que ver con el orgullo. Y este salmo nos recuerda que no hay misión sin transformación. En otras palabras, antes que vayamos a salir a predicar, debemos experimentar como pueblo y como persona también la redención por medio del arrepentimiento que provoca el Espíritu Santo. O sea, antes de hablar de santidad debemos clamar como lo hizo David en el Salmo 51, en el verso 9 y 10, cuando dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amigo, David reconoce que el pecado no es solo una acción, es una condición y una condición arraigada desde el vientre, como lo dice en el verso 5. Y por eso no pide una reforma superficial, sino una nueva creación interior. Porque el ser humano no necesita una reparación. El ser humano necesita resurrección, necesita vida. Dios no desea cristianos mejorados. Dios desea cristianos transformados por medio de su espíritu. Ahora, una vez restaurado, voy a ejercer entonces el propósito del perdón. Voy a dar testimonio, dice el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, la necesidad del mundo es que se levanten cristianos que no solo proclamen un mensaje, sino que lo vivan. Un mensaje que lo vivan. Con un pueblo así santificado, un pueblo arrepentido, comprometido, dando testimonio de una vida verdaderamente transformada, entonces podemos volver a la pregunta del principio. ¿Quién puede estar en el monte de Sión? Es la pregunta de David en los Salmos 15 y 24. Y eso conecta así directamente con Apocalipsis 14. Allí Juan ve a los redimidos sobre el monte de Sión con el nombre de Dios en su frente. Qué escena tan linda. Esta escena es crucial porque aquí está la respuesta directa al Salmo de David, de modo que solo los que han sido redimidos por el Cordero, no por méritos propios, sino por una justicia imputada y vivida, pueden estar en el monte de Dios o pueden subir a la presencia de Dios. Amigo, esta visión de Juan une todo lo que los salmos describen: la adoración, la justicia, limpieza, paz, todo. Y al centro está el Cordero. El Cordero. En Apocalipsis, Él es el único que permite que simples pecadores
estemos en la presencia de Dios. Si no lo habías entendido hasta aquí, mira, ya en este punto es claro que no es por nuestros méritos, sino por la gracia, que somos definidos como identidad, como remanente, ¿no? Y dice Apocalipsis 14:1, después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. ¡Wow! Tienen un nombre en la frente. Este nombre no es una marca literal, por supuesto, es el carácter divino impreso en su corazón, y ese carácter se refleja ¿en qué? En obediencia y en verdad. Así como el tabernáculo fue diseñado siguiendo el modelo celestial, la vida de este remanente que somos nosotros es un eco de la santidad de Dios, porque su ley está escrita en sus corazones, su nombre está en su frente. Estar preparados no es algo que pudieras hacer, amigo mío, no. Es algo que es urgente, que ya debes hacer si deseas vivir la promesa de la salvación eterna. Bueno, tanto en los Salmos como en Apocalipsis, la adoración no es neutra. Es el centro del gran conflicto. Ahora, no te hago este llamado a partir del temor, no, sino a partir de la esperanza. Apocalipsis 14 no comienza con una advertencia, sino con el evangelio eterno. O sea, lo que indica que la adoración verdadera no nace del miedo al castigo, sino del amor y el gozo por lo que Cristo ha hecho ya. El llamado a adorar al Creador es un llamado a restaurar nuestra conexión con el propósito original de Dios para la humanidad. Por eso, el mensaje del remanente no es simplemente una doctrina, es una vida transformada que irradia esperanza, que irradia santidad, misericordia, ¿ok? Ahora, resumiendo todo esto, orar por la paz de Jerusalén hoy es interceder por la reconciliación global, por el regreso de la humanidad a su Creador, ¿ok? 2, buscar estar en el monte de Dios es vivir con integridad, con humildad, con fe, sabiendo que nuestra justicia es Cristo. Y 3, confesar como David, es reconocer entonces que necesitamos una renovación total y que solo una vida transformada puede hablar con poder del evangelio que vive. Y 4, ser parte de remanente es proclamar con voz en cuello, voz potente, pero también servir con la compasión de un corazón totalmente transformado en medio de un mundo totalmente roto. Amigo mío, el mensaje de los Salmos no es solo poesía antigua, es un manifiesto también escatológico. Nos recuerda que no hay adoración sin verdad, no hay misión sin redención, no hay justicia sin el Cordero. Y por otro lado, los redimidos de Apocalipsis 14 no son tampoco perfectos, no por sus obras, sino que son perdonados y transformados y redimidos, salvados. Como Isaías, que después de ser limpio dijo, he aquí, envíame a mí, ¿no? Así también nosotros, después de experimentar la paz, después de experimentar la justicia y el perdón de Dios, debemos decir igual, envíanos, Señor, a donde tengamos que ir. Y es que hoy más que nunca el mundo necesita ver a Jerusalén, la comunidad de fe, como un faro de esperanza, de verdad y de amor. Por eso también tú eres de los enviados. Amigo, que podamos ser ese pueblo cuya vida refleja el carácter de Dios, llevando su nombre, no solo en sus palabras, sino en la manera en que vivimos, en la manera en que amamos y servimos. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre.